Esto es Revolución Menstrual, el espacio donde vamos a estar revolucionando este mundo para crearnos la cultura menstrual que deseamos y que nos represente. Porque llegó el momento de reclamar algo que siempre nos perteneció, nuestra ciclicidad, y así vivir en base a lo más sagrado que existe, nuestro ciclo menstrual. Vámonos. Muy buenas, estamos de vuelta en otro episodio, esta vez, por primera vez, en vídeo, para probar qué nos pasa cuando nos salimos de la zona de confort y nos exploramos a abrirnos a nuevas maneras de hacer. Bueno, te presento, este es el salón, sitio de trabajo de la casa donde estoy viviendo ahora. Estamos en continua reforma, hay una bombilla suelta todavía. Y me verás mirando mucho para aquí abajo porque, aunque tengo muy buena memoria, prefiero tener el pequeño guión que me he hecho aquí. Y bueno, este cuarto episodio seguimos dedicándolo a distintas personas a quien siento que deseo y que puedo acompañar. Y este en particular es para profesores, maestros, maestras de escuela que observan conductas de rechazo, de miedo, de vergüenza, de esconder, ¿no? De dudas, de incomodidad con el ciclo menstrual. Entonces, te pongo en contexto. El año pasado, una de mis mejores amigas, cuando yo arrancaba este negocio, este proyecto, esta manera de acompañar a la infancia y al sistema familiar y a las mujeres y a todo lo que yo voy sintiendo que voy abarcando, me dijo: jo, Alba, es que realmente es tan importante lo que haces, porque tenía un momento así como, realmente no sé si tiene sentido, porque miro como mis grupos de amistades, ¿no? Como mis grupos así más cercanos y observo, miras en redes, ¿no? Todos lo hacemos eso, googleamos, eso es lo que a veces no hay que hacer, y yo veo que todo el mundo como, digo, guau, todo el mundo ya está súper acostumbrado al ciclo menstrual, esto ya es como del año pasado, lo hemos pasado, y, y ahí me dijo, no, dice, justamente ella tuvo un viaje a La Gomera y le pasó que a una de las adolescentes de su grupo que acompañaba le bajó su primera menstruación. Y me dijo, no te puedes imaginar la vergüenza, el esconder, ¿no? Que se pasaban las compresas entre unas y otras como, vale, yo tengo esta, pero se lo pasas, pero así, no escondidas, como que no la vea, tal, entonces tal. Y la otra, la niña, ¿no? La chiquilla, la adolescente, lo pasó muy mal porque de repente le llegó una compresa de un tampón, no había estado en contacto con ninguno de estos dos. Mi amiga fue la que la acompañó al baño, estuvo con ella, le contó, me dijo, fíjate, o sea, necesitamos esta información en las aulas, hay mucho desconocimiento todavía. Y entonces, ahí fue cuando dije, es que claro, si mi enfoque es sistémico, y yo quiero y deseo crear una cultura menstrual, necesitamos, o sea, que el sistema educativo, que el sistema escolar, que las escuelas, institutos, centros de educación, como los queremos llamar, estén, o sea, sean sitios donde la cultura menstrual esté impregnada en el espacio, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Entonces, eh, yo siento, ya lo he comentado otras veces, que la vida son sistemas, ¿no? Vivimos en un sistema particular, luego si tenemos una pareja, luego nuestra familia si tenemos hijos, luego las amistades, la familia extensa, bueno, la familia extensa, no se va extendiendo las amistades, luego tienes como el vecindario, luego tienes el pueblo, luego tienes la escuela y todo va, somos sistemas que estamos conviviendo, co-creando en continua evolución. Por eso, si tenemos en cuenta que la infancia, la adolescencia pasa una media de 8 horas en el sistema educativo, necesitamos a maestros, maestras, profesores, personal de las escuelas preparados, que estén al frente de esta cultura menstrual, que sepan cómo reaccionar, las palabras que decir, cómo acompañar, todo lo que se necesita cuando ya sea
cuando estás entrando en esa fase de la primera menarquia, como cuando es tu primera menstruación, como en el post, porque a veces es como que nos centramos solo en la preparación, ¿no? En la primera menstruación y luego ya, venga, fuera, nos olvidamos. Es como, no, vamos a recordarlo. Las mujeres, las personas con útero, menstruamos 40, una media, 40 años de nuestra vida. 40 años, ¿vale? Son muchísimos años. Entonces, ¿cómo acompañamos este inicio, esta primera vez y este proceso inicial, que son momentos cruciales, que es que pasan muchísimas cosas? Entonces, ahí me había apuntado, ¿cómo hacemos el acercamiento, la vivencia y la reflexión de calidad sobre el ciclo menstrual, sobre la ciclicidad? Y entonces yo quería traer aquí que lo último que chequeé y que hablé con otras educadoras menstruales y con otras personas que nos dedicamos, a ver, sí, que nos dedicamos a, al mundo de la educación menstrual, es que muchos de los libros, o muchos de las, si funcionas con libros, muchos de los libros, si tu escuela no funciona con libros, muchas de las propuestas, de las fichas, de las informaciones que siguen circulando, siguen hablando de ciclo, o sea, ciclo reproductor y órganos sexuales reproductores femeninos y masculinos. Entonces aquí entramos en un debate muy extenso que no sabe hasta dónde podemos llegar y cortar, pero sí que es verdad que centrarnos simplemente en que los órganos nos están ofreciendo una reproducción es como decir que estaremos los 40 años de la vida que menstruamos teniendo hijos. Y eso sabemos que no es posible, no es verdad. No sé si alguna mujer, alguna persona lo ha vivido en el mundo. No sé cómo estará su cuerpo, pero creo que necesitamos como abrir ya y dejar de hablar de órganos reproductores para abrirnos a órganos sexuales, que muchos lo hablan, e incluso hablar como de el útero como un espacio de creatividad, el útero como un órgano de placer, el útero como un órgano que alberga poder y creatividad, el ciclo menstrual separado de los órganos reproductores, si quieres llamarlo, porque no es el ciclo menstrual que me lleva a tener hijos, sino es como yo decido desde la conciencia, desde la información, desde la gestión de mi ciclo menstrual, tener estos hijos, ¿no? Entonces esto ya es otro debate que vamos a entrar dentro de poco. Pero sí que me gustaría como que pudiéramos abrir las escuelas, en las escuelas, perdón, a ti, maestro, maestra, profesor, persona que está en el centro educativo, abrir la puerta a estas conversaciones incómodas, vergonzosas, llenas de tabús, llenas de miedo, llenas de mucha influencia de este patriarcado que todavía nos sigue impactando, ¿no? Entonces, yo sé que no es fácil porque vivimos, todas pensamos que hemos superado estos tabús, pero, por ejemplo, ¿no? Decir como, no, es que hoy tengo esos días en los que no puedo, eso es un tabú. Pasarnos las compresas, si te utilizas compresas de un solo uso o de escondidas, ¿no? Entre mujeres, entre niñas, eso es un tabú. Inventarte una excusa para no asistir a las clases de educación física porque estás menstruando y no decirlo en voz alta, esto es un tabú. Estoy intentando pensar porque no me lo he apuntado, así como en el momento. Sí, ¿no? Como dejar de ir a la escuela los días que están menstruando por miedo a manchar, porque sientes que tienes mucho sangrado. Eso es un efecto del tabú, porque al final es como que tú no te estás permitiendo algo que desearías.
La otra cosa es que no te encuentres bien y que necesites estar en casa, eso es otro tema, ¿no? Pero pensamos que hemos superado estos tabús y te cuento ahora que no los hemos superado. Y, y a mí lo que más me inquieta es que es saber cómo la cultura menstrual puede entrar a las aulas teniendo en cuenta que muchas veces la persona que acompaña y enseña en las escuelas, en los institutos, en los centros de educación, o bien no ha menstruado, por lo tanto vive muy alejada y muy ajena de toda esta vivencia, esta cultura, porque el patriarcado le ha excluido, o bien las otras veces que a mí también me preocupa es cuando la persona que acompaña, ella misma tiene una historia conflictiva, de dolor o tiene un trauma con su propia menstruación o su ciclo menstrual. Porque entonces estamos alejados, estamos con el trauma y con el dolor, o luego sí que tenemos las personas que quizá puedan mostrar una vivencia real, cercana, pero que a veces se encuentran sin las herramientas disponibles. Entonces, para mí, que la cultura menstrual entre a las aulas es sinónimo de igualdad, es sinónimo de respeto, es sinónimo de avanzar como sociedad, porque necesitamos que los hombres, las mujeres, las personas con útero, sin útero, todo el mundo pueda saber qué nos pasa a las personas que menstruamos, qué nos pasa en cada momento, que nos pueda acompañar en esta preexperiencia, ¿no? Que sea como, vale, te voy contando cuentos, te voy narrando, te voy hilando con la luna, te voy viendo cómo va cambiando tu cuerpo y te muestro esto y te acompaño a ver los cambios hasta que llega el día, ¿no? Que tienes tu primera menstruación y quizá decides celebrarlo en la escuela, quizá no, quizá decides hacer una celebración en casa, un ritual con amigas, pero se habla en la escuela. Y yo te acompaño como persona que estoy en la escuela, como maestro, como profesora, como personal en el centro. Y ahí estamos creando una cultura que está impactando a la infancia, a la adolescencia y a la persona adulta. Que la persona adulta también puede contarlo a las personas adultas con las que convive y con las que tiene relaciones. Y ahí vamos creando esa expansión, ¿no? Entonces, para mí, mmm, llevar realmente la cultura a las aulas es algo muy, muy, muy necesario, muy urgente, porque ahí es donde se crea realmente la cultura y la educación menstrual que necesitamos. Porque cuando conseguimos sentarnos, yo el año pasado hice círculos en escuelas, talleres, y muchos ya como muchos niños, ya como, pero es que, profe, es que yo yo no estoy menstruando, yo es que yo no voy a tener esto, es que claro, ¿por qué tengo que estar aquí? Esto es solo para las niñas. Y era como, pero tú no tienes hermanas, no tienes madre, no tienes amigas, no tienes primas, no tienes vecinas. Y entonces era como, sí, dije, pues ahí es lo importante, para que podamos entre todas y todos realmente escucharnos, entendernos, comprendernos, respetarnos, acompañarnos, ayudarnos. Qué bonito es, ¿no? Cuando tengo amigas que me cuentan, no, mi hijo está acostumbrado a ver mi copa y a veces me dice, mamá, dentro de poco ya te va a volver a bajar tu menstruación porque hace muchos días que no la veo por aquí. Esto es normalizar, es acompañar a la infancia a que vea los procesos naturales, a la ciclicidad, a la vida en general. Y eso cambia un montón la manera como nos relacionamos con nosotras mismas, cambia la cultura que estamos creando, cambia el impacto. Bueno, entonces ahí también quiero hablar de si estamos garantizando un acercamiento igualitario. Voy a dejar aparte las escuelas religiosas que separan por sexos, porque siento que no es mi ámbito y que seguramente no están escuchando este podcast. Pero ahí cuento, ¿no? Con este niño, la experiencia de este niño. ¿Estamos realmente ayudando a que los niños, los hombres, las personas con pene, se sientan capaces de acompañar
a las personas, a las mujeres que menstruan, a decir como, vas a necesitar esto, ostras, estoy viendo que te está bajando la menstruación, quizá te ayudo o te preparo esta comida, o te hago esto, porque también se trata de acompañar y las otras, las que estamos menstruando, dejarnos sostener. Y esto es la cultura del cuidado, la cultura del amor, que necesitamos implementar, practicar y practicar, porque venimos de una cultura de, no sé, para mí es que no sé de qué es, de la escasez, de del anticuidado, ¿no? De a veces de sentir que tenemos que hacerlo todos solos y solas, sentir que necesitamos como llegar al límite. Y para mí la cultura menstrual es la cultura del cuidado hacia uno mismo y una misma y hacia las otras personas. Entonces, eso necesitamos que entre en las aulas desde una edad muy temprana. O sea, yo siempre digo, yo empiezo con 7 años, porque ahí es donde el cerebro del niño y la niña ha hecho un cambio, ya empieza a entender lo que pasa, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar de la ciclicidad con los ritmos de la tierra y vamos cuidando la tierra y cuidamos nuestro cuerpo, que también es tierra. Y ahí vamos viendo y seguimos avanzando y podemos ir como profundizando, perfilando y llegamos a secundaria. Y es como, vale, esta cultura del cuidado, ¿cómo la llevamos a los iguales que son tan importantes en ese momento? ¿Cómo la llevamos a mi familia? ¿Cómo la extrapolo a mí y me cuido yo y soy modelo para eso, ¿no? Bueno, por todo esto es por lo que ofrezco formaciones a profesorado en escuelas públicas, privadas, concertadas. Es por eso que todo lo que he contado, que acompaño a profesores que realmente se sientan con las ganas, que vean esas situaciones en el aula y que no tengan los recursos o la experiencia o las estrategias, porque lo aprendemos, lo integramos, lo practicamos y eso va emanando, o sea, eso se va creando. Luego podemos ir refinando, pero con las formaciones que ofrezco, que son muy prácticas, muy vivenciales, lo llevamos al cuerpo, sacamos sobre la mente, lo llevamos al cuerpo, lo podemos practicar desde el minuto 1 en nuestra aula. Luego por eso ofrezco talleres a infancia en las aulas, porque si impactamos a la escuela, impactamos a las personas adultas, impactamos a los niños y las niñas, ¿no? Que están ahí en todas esas horas aprendiendo, viviendo, conviviendo. Y en esos talleres hablamos, ¿no? Sobre qué es la ciclicidad, el ciclo menstrual, sacamos las vergüenzas, los tabús, las palabras incómodas, ponemos otras palabras que sí que significan, otras que dignifican, porque al final es lo importante. Es como creemos esa cultura desde la infancia que nos represente, que sea nuestra y solo nuestra. Y luego también hago acompañamiento, hago talleres para familias, porque hemos dicho, ¿no? En las escuelas hay el personal, las infancias y luego están las familias que están impactadas. Y en las familias hay muchísimas dudas, muchísimos miedos, miedo de repetir, duda de, pero ¿le pongo una compresa o le doy un tampón la primera vez, ¿no? Y otras cosas como, no, es que en mi casa me decían que cuando te duela te doy un chupito de alcohol. Bueno, hemos evolucionado, podemos buscar otras cosas, ¿no? Vamos a hablarlo, lo ponemos sobre la mesa, sin juicio, sin vergüenza, sin temor a nada. Simplemente lo ponemos, lo compartimos como, bueno, quizás lo hacíamos, ahora hay esas alternativas, lo podemos valorar, ¿no? Entonces, creamos ese conocimiento, creamos esa cultura desde el cuidado de las familias. Al final las familias se sienten impactadas y ellas mismas se impactan. Y ahí es la magia, que entre todas y todos estamos creando esta cultura menstrual. Bueno, hasta aquí este episodio de hoy, centrado en maestros, maestras y profesores de escuelas. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu escucha, por tu visión si me has mirado por primera vez, por tu presencia y las ganas de construir juntas una cultura menstrual. Me encantará que me cuentes en comentarios qué te ha parecido, cómo sientes esta necesidad de llevar la cultura menstrual, la educación menstrual a las aulas. Y ya sabes, compártelo con las mujeres de tu alrededor, con los hombres que los necesitamos como aliados, con los profesores, profesoras, maestros, personal de centros educativos que tengas a tu alrededor para que vean, que entiendan y se sumen a esta revolución menstrual que estamos armando entre todas. Muchas gracias.